¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces sobre la creación de la humanidad realmente refleja toda la verdad? ¿Y si te dijera que hay dos relatos diferentes en el Génesis y que tal vez no están hablando de lo mismo? Deja tu comentario y cuéntanos si alguna vez sentiste que algo no encajaba cuando leías los primeros capítulos de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha dividido a estudiosos durante siglos y que podría cambiar para siempre tu comprensión sobre quiénes somos y de dónde venimos. La Biblia comienza con una frase tan famosa que la mayoría puede recitarla de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es en los detalles posteriores, ocultos entre líneas hebraicas, que se esconde un posible secreto milenario. Porque cuando llegamos a los versículos que describen la creación del ser humano, algo desconcertante emerge. Hay dos relatos, uno en Génesis 1 y otro en Génesis 2. Y aunque parecen similares a primera vista, difieren en orden, enfoque y hasta en la forma en que el ser humano es formado. ¿Podría esto indicar que hubo no una, sino dos creaciones humanas? ¿Podría ser que Adán no fue el primer hombre, sino parte de un segundo acto divino? En Génesis 1, 26, 27 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí, la creación parece ser simultánea, colectiva, abarcando tanto hombre como mujer al mismo tiempo, como si Dios estuviera formando una humanidad completa desde el principio, en una sola palabra, con un solo acto de poder divino. No hay nombres individuales, no hay jardín, no hay formación del barro, pero en Génesis 2:7 ocurre algo completamente diferente. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este acto es más íntimo, más artesanal, casi como si Dios estuviera moldeando una obra maestra separada del resto. Después, en los versículos siguientes, Él planta un jardín, el Edén, y coloca allí a este hombre que formó, y solo más tarde, al ver que está solo, crea a la mujer a partir de su costado. ¿Cómo reconciliar estos relatos? ¿Son dos versiones del mismo evento o la huella de dos actos divinos distintos? Los estudiosos antiguos no pasaron por alto esta aparente duplicidad. Filón de Alejandría, un pensador judío helenista del primer siglo, sugirió que el primer hombre fue una creación espiritual, una imagen perfecta en la mente de Dios, mientras que Adán, en Génesis 2, fue la manifestación terrenal, imperfecta, sujeta a la carne y a la tentación. Para él, no se trataba de contradicción, sino de dos niveles de existencia humana. Otros rabinos del Midrash también interpretaron que hubo una primera humanidad que no resistió la prueba y fue destruida antes de Adán. Incluso hay quienes sostienen que la figura de Lilith, mencionada en textos cabalísticos y el alfabeto de Ben Sira, sería parte de esa primera mujer del capítulo 1, creada al mismo tiempo que el hombre, independiente, pero luego apartada por no someterse. Si exploramos el hebreo original, la diferencia se vuelve aún más intrigante. En Génesis 1, la palabra usada para crear es bara, un término reservado para actos divinos de creación ex nihilo, es decir, de la nada. En Génesis 2, en cambio, se usa yatzar, que implica formar, moldear, como un alfarero con sus manos en el barro. Es como si en el primero, Dios hubiera llamado a la existencia una humanidad espiritual o arquetípica, y en el segundo, hubiera comenzado un proyecto diferente, más detallado, más íntimo, más vulnerable. Y si esa humanidad del capítulo 1 no fuera simplemente una descripción general de lo que vendría, sino un grupo real de seres humanos, hechos a imagen de Dios, pero sin nombre ni historia individual.
Podría ser que esta primera humanidad aún camine entre nosotros sin saberlo, portando una chispa distinta, un propósito diferente, quizá menos consciente, más disperso. ¿Y si Adán, más que el primer hombre biológico, fue el primer hombre consciente, el primer portador de una misión sagrada, de un alma que no solo vive, sino que busca, nombra, elige y cae? El Zohar, texto central de la mística judía, sugiere que el alma humana fue creada antes del cuerpo y que algunas almas provienen de una raíz más elevada, anterior incluso a la caída. Estas almas serían parte de ese misterio oculto del primer capítulo de Génesis. Según esta visión, el alma de Adán no fue la primera creada, sino la primera en encarnar plenamente el drama divino, caminar, fracasar y finalmente redimirse. Incluso Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, escribió sobre la posibilidad de múltiples interpretaciones del Génesis, afirmando que el texto fue escrito con una profundidad tal que generaciones enteras podrían descubrir nuevos sentidos sin agotar su verdad. Para él, la creación de Génesis 1 era el acto eterno e invisible de Dios, mientras que Génesis 2 relataba su manifestación en el tiempo y el espacio. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Orígenes, por otro lado, fue más radical, insinuando que el relato de Adán era simbólico, una metáfora de la caída de cada alma que al encarnar pierde su memoria celestial y necesita volver al Padre. Y es aquí donde el misterio se intensifica. Porque si aceptamos que hubo dos actos de creación humana, entonces surge una pregunta perturbadora, pero inevitable. ¿Somos todos descendientes de Adán? ¿O algunos vienen de la humanidad anterior, del soplo original, sin haber pasado por el Edén ni la caída? Es por eso que algunos parecen vivir sin sentir la separación, sin buscar la redención, como si su historia fuera otra. Más allá de la especulación, el impacto espiritual es profundo, porque si hubo dos creaciones, entonces hay también dos formas de entender la vida. Algunos fueron llamados desde el principio a un caminar consciente, a una relación directa con el Creador. Otros, tal vez, aún caminan en sombras, esperando ser despertados. Y quizás sea esa la razón por la cual sentimos, a veces, que hay un vacío inexplicable en medio de la humanidad, como si no todos habláramos desde la misma raíz. La historia de Adán y Eva es más que una narrativa sobre un jardín perdido. Es el eco de una ruptura espiritual, el inicio de una búsqueda que atraviesa toda la Escritura. Pero si hubo una creación anterior, si hubo humanos sin Edén ni serpiente, entonces la caída no fue el comienzo de la historia, sino un desvío dentro de un plan mayor. Y si el propósito original era que el hombre espiritual del capítulo 1 guiara al hombre terrestre del capítulo 2, y si el Edén no fue un punto de partida, sino un campo de pruebas. El apóstol Pablo habla de dos tipos de hombre: el primer Adán, hecho de la tierra, y el último Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Esta distinción apunta no solo a Jesús como Redentor, sino también a la dualidad que existe desde Génesis: carne y espíritu, barro y soplo, imagen y semejanza. ¿No será esta la pista final de que siempre hubo dos caminos entrelazados y dos humanidades coexistiendo? ¿Y si desde el inicio la humanidad estuviera dividida no por color, idioma o cultura, sino por origen espiritual? Una linaje del soplo directo de Dios, hecha a su imagen para reflejar su gloria, y otra, moldeada de la tierra, conectada a la creación pero limitada por la carne, no para separar en valor, sino para revelar funciones distintas dentro de un plan mayor. Esta visión no contradice el amor universal de Dios, sino que profundiza nuestra comprensión sobre el llamado, el despertar y la identidad espiritual. Muchos estudiosos a lo largo de los siglos han intentado armonizar los dos relatos de Génesis, pero siempre ha habido un malestar.
La narrativa del capítulo 1 es cósmica, majestuosa, universal. La del capítulo 2 es íntima, localizada, profundamente humana. El primero nos muestra un Dios creador que habla y acontece. El segundo revela un Dios jardinero, que toca, que siente, que observa la soledad del hombre y decide crear una compañía. ¿No sería esto el reflejo de dos fases del propósito divino? Una humanidad hecha para reflejar su luz en todo el cosmos, y otra hecha para aprender el amor a través de la fragilidad. La arqueología, curiosamente, también apunta a algo misterioso. Existen hallazgos que indican la presencia de seres humanos, o algo muy semejante, hace decenas de miles de años, antes incluso del período en que la tradición bíblica sitúa a Adán. Algunas tradiciones interpretan estos hallazgos como restos de la primera humanidad, aquella que habría sido creada en Génesis 1 y que vivió fuera del Edén, sin la misma revelación espiritual, pero con conciencia y cultura. ¿Serían ellos los hijos de los hombres mencionados en Génesis 6, frente a los cuales los hijos de Dios se encantaron? Esta tensión entre dos linajes aparece en otros momentos de las Escrituras. La descendencia de Caín, por ejemplo, siempre es tratada con cierta sombra. Tras matar a Abel, Caín es marcado y enviado a vagar, pero el texto dice que él conoció a su mujer y tuvo hijos. ¿De dónde vino esa mujer? Si Adán y Eva eran los únicos, ¿de dónde vinieron los otros pueblos? La respuesta más aceptada es simbólica, pero dentro de la hipótesis de dos creaciones, tendría sentido pensar que Caín se unió a descendientes de la creación anterior. Esto explicaría la diferencia de espíritu, de ética, de adoración. Explicaría por qué su linaje construyó ciudades, instrumentos y civilizaciones, pero no un altar. En el libro de Enoc, considerado apócrifo por muchos, pero respetado por tradiciones antiguas, hay menciones a seres diferentes de los humanos comunes, llamados vigilantes. Ellos habrían descendido a la tierra y se habrían relacionado con las hijas de los hombres. Muchos ven esta historia como simbólica, pero ella ecoa la idea de dos linajes, uno más elevado, espiritual, otro más terrenal, aún inconsciente de su posición. La fusión entre ambos habría generado una humanidad híbrida, poderosa, pero corrompida, motivo por el cual vino el diluvio, y una vez más, un reinicio con Noé, descendiente de Set, el otro hijo dado a Adán tras la muerte de Abel. Esta constante de reinicios y selecciones espirituales apunta a un plan mayor. Dios no está solo creando criaturas, está llamando a hijos, y no todos escuchan de la misma forma. Jesús mismo dijo, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Juan 8:47. Y en otra ocasión declaró, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10:27. ¿Por qué algunos escuchan y otros no? ¿Será esto solo una cuestión de elección o también de origen? Pero ese origen no determina el destino, porque el propio apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, afirma que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Esto significa que, independientemente de dónde venimos, hay un nuevo nacimiento posible, una regeneración, un segundo soplo, la oportunidad de convertirse no solo en criatura, sino en hijo. Y tal vez sea esto lo que diferencia la primera creación de la segunda. La primera fue imagen, la segunda fue relación, y en Cristo ambas pueden reconciliarse. Lo que Génesis nos presenta entonces no es un error editorial ni una contradicción narrativa. Es una invitación a la profundidad. Es un espejo que nos pregunta, ¿de dónde vienes y hacia dónde estás volviendo? ¿Eres parte de la creación que camina, trabaja y vive, o parte de la creación que escucha, responde y busca? ¿Naciste solo del barro
¿O ya sentiste el soplo tocar tu alma? Porque hay muchos que viven sin saber que están vivos, y hay otros que mueren diariamente para renacer en espíritu. Al comprender el misterio de las dos creaciones, percibimos que el ser humano no es un proyecto inacabado, es un enigma, un portal entre lo visible y lo invisible, entre la tierra y el cielo. Y el Génesis, más que un relato histórico, es una clave espiritual. Cada línea susurra algo más allá de lo que los ojos ven. Porque toda escritura fue soplada por Dios, pero no todos oyen ese soplo. Hoy, al leer nuevamente los capítulos 1 y 2 de Génesis, tal vez los veas con otros ojos. No como dos versiones divergentes, sino como dos rostros de un mismo llamado. Un llamado para despertar, para salir del polvo y escuchar la voz. Porque el verdadero ser humano no es aquel que solo existe, sino aquel que reconoce la voz de su Creador. ¿Y tú? ¿Qué sientes al reflexionar sobre esta posibilidad? ¿Crees que hay dos tipos de humanos en la historia de la creación? ¿Has tenido experiencias espirituales que te hicieron sentir que no todos vinieron del mismo origen? Queremos conocer tu reflexión. Deja tu comentario abajo y comparte tu visión sobre este misterio. Si este video te tocó de alguna forma, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte con alguien que también está buscando entender más profundamente los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Cuanta más luz ponemos sobre los misterios antiguos, más claridad tenemos sobre nuestro propósito hoy.